Es un fenómeno económico que surge en el siglo XX para llevar del tercer mundo al primer mundo un conjunto de drogas sintéticas o de usos de ciertas plantas con efectos alucinógenos al primer mundo. Realmente el narcotráfico es uno de los relacionamientos que se dan económicamente entre el primer y el tercer mundo, que genera, debido a los grandes flujos de ganancia, muchos efectos colaterales, particularmente en los países de cultivo, en Asia, en África y en América Latina. Entonces digamos que el narcotráfico es un fenómeno de larga duración que surge en el siglo XX y que tiene unas consecuencias económicas, políticas, culturales, y que en términos de producción generan grandes reductos de ganancias que alimentan conflictos armados y violencias internas, no solo en Colombia, sino en muchos lugares del tercer mundo, del sur global. Bueno, el cultivo de, por ejemplo, la marihuana lo traen los jesuitas, particularmente para el uso de cáñamo. La planta de la marihuana sirve como cáñamo, ¿cierto? Como para generar ciertos productos a base del cáñamo, como canastos, como sogas, como lazos. Entonces es como el origen que tiene, el registro más antiguo que se tiene, por ejemplo, de ese cultivo. Por el lado de la hoja de coca, bueno, la hoja de coca es una planta de poder, particularmente en las comunidades incaicas en los Andes suramericanos, que el registro más antiguo es decir que es previo a la llegada del colonizador español, es decir, su uso se remonta en los altos Andes peruanos y bolivianos, en los actuales Andes peruanos y bolivianos, al mundo prehispánico, al mundo incaico. De hecho, el uso de esta planta sigue siendo en los Andes peruanos una planta importante culturalmente hablando, ¿cierto? La hoja de coca. Sin embargo, en el siglo XX, particularmente en Colombia, se empezó a usar estas plantas como una posibilidad de crecimiento económico rápido. La comercialización de estas plantas como una posibilidad de crecimiento económico rápido. Por ejemplo, la primera, digamos, el nombre occidental que algunas de estas plantas le dan, que es drogas, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de la marihuana, no sé si sea del todo correcto. La primera bonanza marimbera se da en Colombia hacia los años 60 y 70 y particularmente tiene como epicentro a La Guajira. Entonces los territorios aledaños a la Sierra Nevada de Santa Marta los que primero empiezan a experimentar grandes cultivos de marihuana que tienen como destino los Estados Unidos. Entonces cuando algunos norteamericanos vienen a Colombia y prueban la marihuana colombiana, entran en contacto con algunas personas de nuestro país para empezar a comercializar a grandes niveles de producción, a gran escala, comercializar ese producto y llevarlo a los Estados Unidos. Esto es los años 60 y 70, y conforme arranca esta bonanza marimbera en los años 60 y 70, que de hecho tiene unos efectos económicos, macroeconómicos importantes en nuestro país, pues también empieza un ciclo de violencia allí en la zona norte del país, ¿cierto? Por el control del cultivo, por el control de la comercialización, no solo entre colombianos, sino también entre colombianos y norteamericanos. Después, en los años 80, en los Estados Unidos empieza a desplazarse el consumo de la marihuana hacia la cocaína.
y tiene que ver con una transformación cultural que está ocurriendo en los Estados Unidos. Entonces digamos que si uno quisiera hacer rigurosamente la historia de las drogas en Colombia, pues tendría que siempre estar ubicado en lo que está pasando en los Estados Unidos, porque los años 60 y 70, recordémoslo, es la época del hipismo, en donde se dan grandes transformaciones culturales de los Estados Unidos con el baby boom, los jóvenes hijos de la bonanza de la posguerra en los Estados Unidos, y estos jóvenes son una mentalidad más abierta y empiezan a experimentar con marihuana, LSD, y es por eso que entonces el producto colombiano en los años 60 y 70 empieza a tener gran auge en los Estados Unidos, la Colombian Golden, la famosa Colombian Golden, que es como se tipifica la marihuana colombiana. Pero en los años 80 hay una transformación cultural en los Estados Unidos en donde se pasa del LSD y la marihuana a la cocaína. También tiene que ver con una gran explosión de la economía norteamericana que demanda un producto que active económicamente y que no sea no sea relajante como el caso de la marihuana. Ese es el caso de la cocaína. Entonces, en un principio, en donde hay grandes cultivos de hoja de coca, pues son Bolivia y Perú, ancestralmente cultivadas, pero son algunos colombianos que empiezan a ver la oportunidad de ese mercado que se está abriendo en los Estados Unidos en los años 80 y deciden hacerse con el control de la comercialización del producto peruano y boliviano hacia los Estados Unidos, y después, para no depender del cultivo peruano y boliviano, deciden introducirlo a Colombia, y es como el origen de los primeros grandes cultivos extensivos de hoja de coca. Y finalmente estos pioneros del narcotráfico de cocaína en Colombia ya no solo traen el cultivo al país, sino que generan toda la cadena productiva con todos los insumos químicos, toda la comercialización, e incluso en el caso de los grandes carteles de Medellín y de Cali, empiezan a controlar la comercialización del producto en Miami y en Nueva York, y después en otros lugares de los Estados Unidos, pero principalmente esos dos grandes mercados de Miami y Nueva York.